Cœur de pirate. Rêve devient silence et gère sans lui les doutes d'une incrédule se perdent dans la nuit. Ce sera Auguste, on choisit pas. Leila Huissoud. De quel côté des rires on va? RFI. Continuamos en Primera Plana hablando de la geopolítica del 5G. Hoy con Elsa Trujillo, periodista especialista en tecnología de BFM TV, con Israel Ayala del sitio tecnológico ccm.net del grupo Le Figaro y con Antonio Rodríguez, periodista económico de la agencia France Press. Sepamos ya quién es nuestro personaje de la semana. Lo vamos a encarnar en la figura de Meng Wanzhou. Y que me perdonen los que saben chino porque seguramente lo haya pronunciado mal. Directora financiera de Huawei. Recuerden, China ha rechazado las acusaciones de la justicia de Estados Unidos contra Huawei. Pekín considera que la imputación al gigante de las telecomunicaciones y a su directora financiera por robo de propiedad intelectual y fraude tiene motivaciones políticas. Los 23 cargos representan un nuevo aumento de la presión de Washington contra Huawei, una empresa privada, pero bueno, que China casi considera un tesoro tecnológico nacional. No sé si el hostigamiento hacia Pekín está lo suficientemente motivado, lo consideran lo suficientemente motivado. Israel. Bueno, pues es que hay intereses también comerciales que están detrás. Lo que es verdad es que, por ejemplo, Huawei ya fue objeto ya se pudo probar que robó tecnología de T-Mobile, por ejemplo, años atrás. Entonces, o sea, no podemos saber cómo Huawei o los constructores chinos de esta tecnología verdaderamente tienen intereses de espionar o de sabotear sistemas, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando acusan a Meng del tema de saltarse las sanciones a Irán a través de una filial de la propia Huawei, no sé si hay la suficiente información sobre si Huawei efectivamente se ha saltado esas sanciones. Lo que hay que ver allí, lo que hay que probar en este caso es si realmente la sociedad que estaba en Hong Kong y con la que Huawei hacía transacciones era realmente una filial de Huawei. Si se logra probar eso, efectivamente, entonces Huawei sería culpable. Esta misma semana el canciller francés Jean-Yves Le Drian ha mencionado las precauciones que estudia Francia, y le voy a preguntar ahora a Elsa sobre ello, frente a Huawei. Vamos a escucharlo primero a Jean-Yves Le Drian. En lo que concierne a Huawei, tenemos conciencia de los riesgos con respecto a su papel en las redes centrales y a su amplia intervención en la tecnología 5G. Somos conscientes de todo esto y el gobierno tomará medidas necesarias en el momento adecuado. Antes de hablar de las medidas, Elsa, ¿tiene Francia pruebas fehacientes de esta amenaza? No hay prueba pública a día de hoy, pero habían suspiciones desde 2012. Había un informe de un senador que se llama Jean-Marie Bockel que llamaba a la vigilancia de los actores franceses a propósito de Huawei. Y ahora no se presentan nunca ninguna prueba, pero la ANSSI, por ejemplo, llama a una posición muy pragmática a propósito de Huawei y... no sé cómo dice, pero... Sí, bueno, efectivamente Francia ha tomado una posición dice, bueno, vamos a tener a todos los actores. Justamente ayer hubo un proyecto de enmienda a la regulación en donde se dice, bueno, vamos a poner las bases para proteger la seguridad nacional, vamos a tener a todos los actores, pero bueno, uno ve que, por ejemplo, en la reglamentación está hecha o concebida de tal manera de proteger los intereses franceses y poder descartar, por ejemplo, o poder regular a los actores chinos que van a incursionar en el sistema. Sí, lo que hay que saber es que esas tecnologías están prohibidas alrededor de la zona de París para proteger ese cuero administrativo. A nivel institucional y administrativo, proteger, sí, es decir, cómo el Estado también. francés se protege en cualquier caso. Y entre las medidas que puede tomar Francia respecto al futuro, cuando Le Drian evoca una serie de medidas... Hay un texto un decreto que debería pasar que da la obligación a la ANSSI de vigilar, de averiguar que todos los equipamientos serán bastante asegurados, los equipamientos de 5G. Y va a tener un papel central en ese desarrollo.
Si hubo alguien que se adelantó más incluso en el veto, antes incluso de que llegara todo el tema del que estamos hablando hoy, fue Australia. En el año 2012 descartó la participación de Huawei en un mega concurso público de telecomunicaciones. No sé si recuerdan los argumentos que en su momento, Antonio, o quien lo sepa, los argumentos que en su momento pudo dar Australia para hacer este veto contra Huawei. Bueno, eran argumentos de espionaje. Ellos habían detectado que, bueno, que había por allí problemas en los sistemas de, por ejemplo, los ordenadores, las computadoras de la Universidad Nacional de Australia, de Canberra, y desde ahí empiezan un poco las sospechas. Entonces, lo que Australia hizo fue vetar totalmente a los operadores chinos para que pudieran desarrollar esta tecnología. Es algo que ellos ya venían viendo. Fueron motivos de seguridad. Hay que saber que Australia hace parte de los 5 ojos, una red de agencia de inteligencia, y que había un informe de los Estados Unidos que llamaba también a la vigilancia a propósito de Huawei. Antonio. Sí, lo que quería recordar de paso es que Estados Unidos espiaba los teléfonos móviles de Angela Merkel al mismo tiempo. O sea, no es solo un debate chino. Aquí tenemos una especie de lo que se diría en inglés un China bashing actualmente, que fue acelerado por Donald Trump cuando llegó a Casa Blanca, y esto se centró en primer lugar en el comercio mundial. China, que no respetó desde hace 30 años ahora las normas del comercio internacional, que subvencionó empresas, que sigue produciendo acero cuando no está consumiendo acero, o sea, lo está mandando, haciendo dumping por el mundo adelante y compitiendo con el acero producido en otros países. Entonces tenemos efectivamente una campaña contra China, que está llevada a cabo por Estados Unidos principalmente, que está preocupando a los otros países, pero no son los únicos que están espiando. Podemos plantearnos la pregunta de saber qué está haciendo Google con los datos que recoge a través del mundo, qué está haciendo Apple. Las grandes empresas norteamericanas me imagino que también tienen su parte oscura que no conocemos. Otro problema que enfrenta la tecnología 5G son su alto costo y la ausencia de un modelo de negocios al menos claro y rentable. No sé si son obstáculos salvables hoy por hoy. ¿A nivel económico son obstáculos salvables? ¿El alto costo, la ausencia de un modelo en principio de negocio claro? Bueno, digamos que eso depende de los recursos de cada país, ¿no? Lo que veo son grupos como los GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, que tienen como dirigentes a los hombres más ricos del mundo, pues me imagino que ellos tienen recursos para invertir y desarrollar eso. Apple, para hablar de esta marca, siempre estuvo por delante en tecnología. Fueron ellos que inventaron el teléfono móvil, el iPhone, hace pues un poco más de 10 años ahora. Entonces, que inviertan el dinero y de repente que el Estado también invierta, pero es lo que estoy pidiendo a Europa, es que Europa se anime y que tenía Nokia ahora depende de Microsoft, si no me equivoco, Nokia, Alcatel en Francia, que eran empresas que tenían futuro hasta que desaparecieron casi del mapa. Y que en su momento Nokia, no sé si llegó a ser líder de teléfonos celulares, pero en aquellos momentos, en aquellos años en los que todos teníamos un Nokia, que parece que ya ha pasado, ahora mismo casi es un objeto de antigüedad, ¿no? De hecho, hay un actor, Ericsson, por ejemplo, y las empresas europeas tenían el liderato en la 3G. Entonces ellos, con el paso al 4G, fueron perdiendo porque Huawei era quien tenía ya el desarrollo de las antenas 4G y bueno, con el 5G. Pero también la Unión Europea, estaba leyendo ayer que hay un proyecto de dar subvenciones, por ejemplo, a Ericsson para que pueda acelerar el desarrollo en caso de que se descarte, por ejemplo, a operadores chinos para explotar este tipo de red, ¿no? Entonces también hay una especie de proteccionismo de decir, ok, vamos a poner la cuestión del espionaje en China, pero vamos a dar dinero a las empresas europeas para que puedan acelerar el desarrollo, pero estamos hablando de miles y miles de euros. Había una subvención de
de 500.000 euros para los actores europeos que estaban en Pero discusión. sí es verdad que hay la sensación de que Europa llega la última también esta vez. Es decir, que está China, que luego Estados Unidos ahora se intenta pedalear un poco para atraparlo. Y ahora llegan Europa con sus subvenciones, pero como un poco el último que llega ahí al circo, ¿no? Es que no luchamos con las mismas armas. Las subvenciones es algo típico en la economía china. El Estado chino subvenciona a sus empresas. Entonces, aquí estamos con esta ideología del libre mercado, en el que el Estado no tiene que intervenir. Me parece que es el momento de darse cuenta que no todo el mundo, e incluso Estados Unidos también, no todo el mundo está luchando con las mismas armas. Sí. En una carrera al que todo tiene la misma meta, pero el punto de partida parece que las armas son distintas. Vamos a abrir en este punto la contraportada del programa con un asunto que ya verán, está muy ligado a lo que estamos hablando hoy. Contraportada. Presten atención, les va a sorprender. China crea una aplicación para que los ciudadanos identifiquen a los morosos y los delaten si despilfarran. La aplicación está disponible en WeChat, una de las plataformas más populares en China, y a través de ella pueden ver qué tipo de deuda ha contraído esa persona, así como sus datos personales. La interfaz de la aplicación simula un radar que indica a los morosos que se encuentran, atención, a menos de 500 metros de usted. Va a ser realmente sorprendente. ¿Qué les parece esta aplicación y qué hay detrás de ello en lo que es el modelo chino y también el modelo de libertades que tenemos en Europa? Bueno, yo no creo sé si podemos filosofar un poco en estos últimos minutos del programa, Israel. No sé, pero por ejemplo, a mí me recuerda un poco a los criterios de calificación social, ¿no? Sí, que ha instalado programa. China, un programa, o sea, que te califican y que te va a permitir tener un ranking en la sociedad en función de la conducta que has tenido, ¿no? Pero yo creo que esto es simplemente posible por las condiciones chinas que son muy específicas, o sea, algo eso yo creo que sería impensable en Europa, es decir, el marco legal no lo permitiría, es decir, controlar a la gente en función de qué programas ves, si tienes deudas, qué pagos haces, si vas a poder, y a través de eso determinar si vas a poder, por ejemplo, subir a un avión, hacer un viaje. Pero te pregunto también, Israel, ¿no es esto también, esta falta de libertades, lo que ha permitido precisamente el desarrollo de la 5G en China antes que en otros lugares? Quizá las regulaciones son distintas, ¿no? Entonces Claro. yo creo que... No sé claro, si veis o sea, la conexión que intenta hacer. No sé, o sea, yo pienso que quizá el marco regulatorio es mucho más diferente. Elsa. Cuando había leído esa información, yo pensé que era una información falsa, parece tan enorme que no se puede creer, pero me parece que los vínculos con el sistema de crédito social que debe desarrollarse para 2020 no son evidentes de momento. Sí, No, pero sí, digamos, es algo que tiene las condiciones legales para desarrollarse, por ejemplo. Antonio, una última reflexión. No sé si vamos a terminar siendo ciudadanos de primera o segunda en función de un algoritmo. Sí, eso es, puede ser. Lo que quería decir sobre esta aplicación china es que esto recuerda a George Orwell en 1984, parece que es comunismo 4.0. Esto es China, pero efectivamente hay medios para controlarnos, para transmitirnos informaciones. Quería insistir también sobre el tema político. Es que la 5G es para 2020, pero en las últimas elecciones en Estados Unidos tuvimos a Facebook que difundió noticias falsas para equivocar, que fueron difundidas no por Facebook, pero gente que quería equivocar a la gente. Tuvimos WhatsApp en Brasil, WhatsApp en España, en Andalucía, en las últimas elecciones, que también fue un motor político bastante utilizado. Pues sí, se necesita de regulación para todo esto. Colisión entre la política y la tecnología. Hasta aquí hoy en Primera Plana. Muchísimas gracias a los tres, a todos ustedes. Hasta la próxima semana.